Vaya, vamos a resolver ahora ejercicios de derivadas, pero vamos a trabajar con su libro de texto. No sé si lo tiene a la mano. Permítame, voy a revisar. Ya puede ver. Ok. Buenas noches, Iris. Vaya, entonces vamos a trabajar en su libro de texto en la página 138. En la sección 5 de esa página, ahí está, sección 5, aparecen 43 funciones para que se practiquen las derivadas. Entre ellas están funciones trigonométricas. Entonces ahora vamos a tratar de practicar las reglas de derivación agregándole funciones trigonométricas, aplicando la regla de la cadena, funciones logarítmicas y exponenciales. La semana pasada ya vimos la regla del cociente, la del producto, la regla 138. De esas, ¿cuál le gustaría que trabajara? Vaya, para este ejercicio nos piden que encontremos la derivada de esta función y que evaluemos o encontremos, sería la pendiente de la recta en un punto específico, en el punto pi medios, x igual pi medios. Primero, al observar la función, ¿qué regla creen que deberíamos aplicar? Exactamente, debemos aplicar la regla del cociente porque vemos que es una función racional. Así que primero vamos a definir cómo nos quedaría sin derivar nada. Solo vamos a indicar a dónde van a ir las derivadas. La regla del cociente nos dice la derivada de la expresión que está en el numerador. Entonces, la derivada sería de 2 menos seno de x multiplicado por la expresión que está en el denominador. Esto no lo tocamos, no lo vamos a derivar. Menos la derivada de la expresión que está en el denominador. Multiplicado por la expresión que está en el numerador. Y todo esto dividido ¿entre quién? Exactamente. Exactamente. La expresión que está en el denominador lo elevamos al cuadrado. Y ahora sí, una vez que ya tenemos definido lo que vamos a hacer, vamos a empezar a derivar. Nos dice que vamos a derivar esa expresión y vamos a derivar esta otra. Y lo demás lo dejamos así como aparece. La derivada de 2, ¿cuánto es? La derivada de una constante es 0. Muy bien. Menos la derivada del seno es coseno. Exactamente.
La derivada del seno es coseno. Entonces nos quedaría seno menos coseno, pues solo nos queda menos coseno negativo. Y quitamos el 0. Menos coseno de x multiplicado por esa expresión. Ahora vamos con la otra derivada. La derivada de 2 es 0 más la derivada del coseno es menos seno de x. Entonces aquí tenemos signos que debemos multiplicar. Más por menos nos quedaría solo menos. Entonces sería 0 menos seno de x. Pero 0 menos seno de x solo nos queda menos seno de x. Pero aquí tenemos otro producto de signos. Menos por menos se hace más. Entonces ya no sería menos, sino que sería más seno de x. Ahora realizamos el producto. Hasta este punto ya derivamos la función, pero vamos a tratar de expresarla. Si podemos simplificarla, pues podemos hacerlo. Para esto vamos a realizar el producto. Menos coseno de x por 2 sería menos 2 coseno de x, y menos coseno de x por coseno de x sería menos coseno cuadrado de x. Entonces al hacer este producto nos queda menos 2 coseno de x menos coseno cuadrado de x. Más hacemos este producto. Seno de x por 2 nos queda 2 seno de x. Y por menos seno de x nos queda menos seno cuadrado de x. Después de hacer el producto, ¿qué podemos observar? Podríamos aquí tenemos un seno cuadrado y aquí tenemos un coseno cuadrado. ¿Qué podemos hacer con eso? No podemos simplificarlo porque están negativos. Tenemos que hacer algo antes si queremos utilizar la identidad pitagórica, porque están negativos y los queremos positivos. Lo que vamos a hacer es sacar un signo negativo y a los dos los agrupamos en un paréntesis para que nos queden positivos y poder aplicar la identidad pitagórica. De esta forma vamos a pasar el 2 seno de x para acá y este signo lo vamos a dejar afuera y le cambiamos el signo a las dos expresiones. Las dos nos quedan positivas. ¿Por qué nos quedan positivas? Porque este signo, al aplicarlo, menos por más da menos coseno cuadrado y menos por más da menos seno cuadrado. Entonces este signo ha hecho que las dos nos queden positivas. Y esto, como sabemos que es la identidad pitagórica, el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x es igual a 1.
Hemos llegado a eso y ahora nos dice que tenemos que evaluar para encontrar el valor de la pendiente en pi medios. Así que venimos y en vez de x, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a sustituirlo. Para saber el valor del seno y del coseno en pi medios podemos utilizar el círculo unitario, ¿verdad? Nosotros sabemos que pi medios es este punto, ese es el punto para pi medios y ese punto específico es el punto 0,1. El primero es el valor del coseno y la segunda coordenada es el valor del seno en el ángulo de pi medios, es coseno, seno. Entonces con esto nos podemos guiar para saber el valor del coseno y del seno. El coseno en pi medios vale 0. Entonces aquí ya sabemos que esta parte nos da 0. Esto de aquí se hace 0. Coseno en pi medio es 0. Esto de acá adentro también es 0 porque el coseno de pi medio es 0 y el seno de pi medio es 1, así que este seno se hace 1. Vamos a poner aquí que ese se hace 0. También esa expresión que está ahí adentro. Esta se hace 0. Y nos quedaría de la siguiente forma. Todo eso es 0. Esto es 2 por 1. Y esto es 0. Al aplicarlo sería 2 por 1, 2, menos 1, 1. Y 2 más 0 es 2 al cuadrado, 4. Entonces la respuesta es 1/4. Y esa sería la resolución del ejercicio. La clave en este caso fue aplicar la regla del cociente y saber cómo derivar el seno y el coseno. La derivada del seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Eso fue lo único necesario y de ahí solo evaluar en el punto que nos pedían. No sé si tienen alguna pregunta. Vaya, tenemos la siguiente función y nos piden que encontremos la derivada. Primero, ¿cuál es la regla que debemos aplicar? Al ver la función, ¿qué operación está realizando? Es un producto, exactamente.
Entonces, eso nos indica que debemos aplicar la regla, exactamente, la regla del producto. El radical lo vamos a expresar como un exponente. Entonces, vamos a quitar el radical. Y ahí lo tenemos como exponente. Hoy sí, la regla del producto nos dice la derivada de la primera expresión. Entonces queremos la derivada de 2x multiplicada por la segunda expresión. En este caso es el radical 1 más coseno de 2x elevado a log medio, más la derivada de la segunda expresión elevada a log medio multiplicado por la primera. Vale, vamos a comenzar a derivar. La primera derivada la derivada de 2x, todas las expresiones que nos aparecen solo con la x con exponente 1, con 1, el exponente es 1, lo único que hacemos es quitar la x y dejamos solo el coeficiente. Entonces la derivada de 2x, solo quitamos la x y ¿qué nos queda? 2, ¿no? Es como aplicar la regla de la potencia, ¿no? Solo nos queda 2. Ahora la derivada de esta expresión es una expresión que está elevada a un exponente. ¿Qué tenemos que hacer para poder derivar esta segunda? Esta. Muy bien, vamos a aplicar la de la potencia, pero como adentro de esta potencia hay otra expresión, tenemos que aplicar la regla de la cadena. Es decir, bajamos primero este exponente, lo disminuimos en 1 y todo eso lo multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. Entonces, para derivar esa expresión, primero bajamos el exponente, un medio, y escribimos la misma expresión, 1 más coseno de 2x y todo eso elevado a la un medio. El exponente lo disminuimos en 1. Un medio menos 1 es como que tengamos un medio menos 2 sobre 2. Ese es 1, ¿verdad? Entonces, ponemos el mismo denominador, el 2, y 1 menos 2 nos da menos 1. Entonces nos queda elevado a la menos un medio. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está adentro de la función. Por la derivada de 1 más coseno de 2 de lo que está bajo el exponente. La única que nos haya quedado indicada hasta este momento es esta. Esa nos falta derivar. Esta es la regla de la cadena. Bajamos el exponente, disminuimos en 1 y multiplicamos por la derivada de lo que está adentro. Ahora, la derivada de 1, la derivada de la constante es 0, ¿verdad? Más la derivada del coseno es menos seno. Menos seno
de 2x. Pero si nos fijamos, el ángulo no es x, sino que el ángulo es 2x. Así que tenemos que derivar la expresión, derivamos el coseno y tenemos que multiplicar por la derivada del ángulo, porque el ángulo ahora es diferente. Así que la derivada del ángulo sería la derivada de 2x. La derivada de 2x es 2, ¿verdad? Entonces, podemos plantearlo, nos faltaría derivar esta expresión, o de una vez ponemos que la derivada de 2x es 2. Ahí como nosotros querramos. Si lo queremos ir haciendo paso a paso, vamos planteando todas las derivadas que tenemos que sacar. Y si no, pues de una vez ponemos la derivada de 2x es 2. Y ya. Ahora vamos a expresar en radicales y vamos a bajar los exponentes negativos. Aquí tenemos un radical. Es 2 por raíz de 1 más coseno de 2x más 1/2. Esta expresión se va para el denominador porque el exponente es negativo, así que la quitamos y la vamos a poner en el denominador, acá abajo, con el 2. Entonces sería por raíz de 1 más coseno de 2x. Y lo cambiamos de una vez a radical. Ahora hacemos esto. Más por menos es menos. Es menos. Y 0 menos seno de 2x es menos seno de 2x. Multiplicado por 2. Menos 2 seno de 2x, y si lo multiplicamos por 2 otra vez y por x, al ser el producto 2 por 2, 4, menos seno de menos 4x seno de 2x. Entonces quitamos eso de ahí y lo ponemos aquí. Ponemos menos 4x seno de 2x. Vamos a ponerle ahí un producto para que se vea la diferencia. Este signo también debemos multiplicarlo. Más por menos nos quedaría menos. Y nos queda menos y este lo quitamos. Y esa sería la derivada de esa función. ¿Qué es lo que aplicamos para derivar esta función? Vaya, recordemos. Muy bien, aplicamos la regla del producto. Muy bien, aquí aplicamos la regla del producto. Aquí aplicamos la regla de la cadena para derivar. Y también aplicamos la derivada de una función trigonométrica. En este caso era el coseno. Aquí volvemos a aplicar la regla de la cadena porque el ángulo no era x, sino que era 2x, así que derivamos la expresión y multiplicamos por la derivada de lo que está en el ángulo. La derivada de 2x era 2. Y ya nos quedó, al quitar los exponentes negativos y cambiarlo todo a radical, y al realizar las operaciones indicadas, de esta manera. No sé si tienen alguna pregunta. Vaya, vamos a encontrar la derivada de esta función.
Al observarla, ¿qué regla creen que debemos aplicar? Vamos a aplicar, como es un cociente o una división, tenemos que aplicar la regla del cociente. Esa es la primera que vamos a aplicar. Y al aplicar esa regla, vamos a ir viendo que vamos a tener que ir aplicando otras. Vamos a empezar. Siempre que ustedes vean que es una fracción, pues sepan que van a tener que aplicar la regla del cociente, ¿verdad? Sí, en el numerador y en el denominador hay expresiones con la variable x. Comenzamos. La derivada de un cociente es, bueno, en el denominador ponemos la expresión al cuadrado, la que está en el denominador. Y en el numerador, la derivada muy bien, entonces es la derivada de lo que está en el numerador. Exactamente. Ay, se me borró. La derivada de esa expresión multiplicado por lo que aparece en el denominador. Menos la derivada de lo que está en el denominador multiplicado por la expresión que está en el numerador. ¿Cuáles son las expresiones que nos toca derivar? Bueno, según la regla tenemos que derivar acá y derivar esta otra. Pero para poder derivar esta expresión, ¿qué regla vamos a tener que aplicar? Para derivar la expresión que está en el numerador, esta primera, en rojo. ¿Qué operación están haciendo esas dos expresiones? Es un producto, exactamente. Entonces tenemos que aplicar la regla del producto para poder encontrar esta derivada. Entonces vamos a plantear la regla del producto para esas dos expresiones. La regla del producto nos dice la derivada de la primera entonces nos queda la derivada de la primera expresión, que es 2x más 1, multiplicado por la segunda, que es seno cuadrado de x cubo más 1, más la derivada de la segunda, que es el seno cuadrado de x cubo más 1, multiplicada por la primera, y toda esa expresión está siendo multiplicada, aquí lo teníamos, por x cuadrado más 2. Ahora que ya definimos quién es la derivada de este producto, tenemos que derivar las expresiones que nos han quedado indicadas. Tenemos que derivar esto y esta expresión de acá,
y todavía nos falta derivar esta de acá. ¿Sí? ¿Hasta ahorita vamos bien? Ahorita hemos aplicado solamente la regla del cociente y la regla del producto para derivar esta primera expresión. Aquí aplicamos la del producto. Ahora las derivadas que nos han quedado indicadas las vamos a resolver. Por ejemplo, la derivada de 2x más 1, la derivada de 2x, ¿cuánto es? Exactamente, entonces la derivada de 2x es 2 y el 1, pues la derivada de una constante es 0, así que la derivada, toda esa, nos da solo 2. Ahora vamos con la derivada del seno cuadrado de x al cubo más 1. Para encontrar la derivada de esta expresión, tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque el seno está elevado al cuadrado. Así que vamos a comenzar. Bajamos el exponente, que es 2, y nos queda como coeficiente. De ahí el seno elevado al cuadrado lo disminuimos en 1. Entonces solo nos va a quedar seno a la 1. Eso es el seno. No le vamos a poner el exponente, ¿eh? Porque al disminuirlo en 1, 2 menos 1, 1. Y pues ese no lo indicamos. Tenemos x al cubo más 1 Ahora que bajamos el exponente y lo disminuimos en 1, ponemos el mismo ángulo. Ahora tenemos que multiplicarlo por la derivada del seno. No sé si van bien hasta aquí o si quieren que hagamos esta derivada aparte. O hasta ahorita van bien. Vaya, acuérdense, cuando aplicamos la regla de la cadena, bajamos el exponente, lo disminuimos en 1 y tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. Y lo que estaba dentro del cuadrado era todo el seno. Esta expresión que tenemos, seno cuadrado de x al cubo más 1, es como tener seno de x al cubo más 1, todo eso elevado al cuadrado. Estas dos expresiones son equivalentes. Entonces lo que está dentro del cuadrado es el seno de x al cubo más 1. Por eso, al aplicar la regla de la cadena, bajamos el 2, disminuimos el exponente en 1, por eso nos queda solamente el seno de x al cubo más 1 y tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro, y lo que está dentro es esa expresión, ¿verdad?
es seno de x al cubo más 1. Esa es la derivada que dejamos indicada aquí. Esto es aplicando la regla de la cadena. Entonces tenemos que todavía derivar esta expresión. Y nos falta, no solo nos falta esa, sino que también nos falta esta de acá. Vamos a hacerla. Esta está sencilla. La derivada de x cuadrado, ¿quién es? 2x. Bajamos el 2 y disminuimos el exponente en 1. Y la derivada de una constante es 0, entonces solo nos queda 2x. Ya que lo derivamos, solo nos falta una más, esta que nos quedó indicada. La derivada del seno es el coseno. Entonces la derivada de ese seno es el coseno de x al cubo más 1. Y ahora tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está en el ángulo. Siempre cuando el ángulo es distinto de x, si no tenemos otra expresión en el ángulo, por ejemplo x cuadrado, 2x, x al cubo más 1, si es distinto de x tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está en el ángulo. Entonces, multiplicar por la derivada de x al cubo más 1. Y nos falta todavía esa. Podemos hacerla en este mismo paso. La derivada de x al cubo, bajamos el exponente y 3x cuadrado. Y la derivada de una constante es 0, entonces solo nos queda 3x cuadrado. Al tenerlo de esta manera, hemos terminado de derivar. Pero todavía falta realizar algunos productos. Por ejemplo, aquí tenemos el producto de estas expresiones, 2 seno de x al cubo más 1 por x al cubo más 1 por 3x cuadrado por 2x más 1. Entonces podemos realizar el producto de estas. También después de realizar ese producto tenemos otro producto aquí indicado, aquí tenemos otro producto indicado, y al realizar todos esos productos podemos simplificar o ver cómo ordenamos la expresión. ¿Quieren que hagamos los productos? Vale. En este caso nos tenemos tenemos 2 seno cuadrado de x más 1. De x al cubo más 1. Al realizar estos productos tenemos 3x cuadrado por 2x, 6x cubo. 6x cubo multiplicado por toda esta expresión, es decir, 6x cubo por 2, 12x cubo.
Ahora tenemos que multiplicarlo por el 1. Sería la misma expresión, todo eso, 2 seno de x cubo más 1 por coseno de x cubo más 1 por 3x cuadrado por 1. Entonces sería más 2 seno de x al cubo más 1 por coseno de x al cubo más 1 por 3x cuadrado que teníamos, pues lo ponemos aquí, 3 por 2, 6x cuadrado. Entonces aquí ya hemos realizado este producto. Toda esta expresión, 2 seno de x cubo más 1 por coseno de x cubo más 1 por 3x cuadrado, primero lo multiplicamos por 2x y nos dio 2x cubo por seno de x cubo más 1 por coseno de x cubo más 1. Y después la misma expresión la multiplicamos por 1 y al hacer este producto, 3 por 2, 6, x cuadrado nos quedó aquí y el seno y el coseno que teníamos. ¿Hasta ahí todo bien? Vaya. Falta ahora multiplicar por estas expresiones que tenemos aquí afuera, el x cuadrado y el 2. Todos los términos, este primero, este, todo este y este otro, cada uno de ellos tenemos que multiplicarlos por x cuadrado. Pero antes de hacer eso, vamos a hacer este producto que tenemos aquí indicado y vamos a tratar en este caso mejor de sacar un factor común, un seno de factor común, para dejar algunos productos indicados, que serían mejor en este caso porque tenemos una expresión bastante grande. Vamos a sacar de estas tres que habíamos dicho, vamos a sacar el factor común que vemos en todas, que es el seno de x cubo más 1. El 2 también es común a todas, así que sería 2 seno de x cubo más 1. Vamos a anteponer el otro factor, el que teníamos al final, lo vamos a poner de primero. Dos seno cuadrado de x cubo más 1 entre 2 seno cuadrado de x cubo más 1, solo nos queda seno de x cubo más 1, ya que al multiplicarlos nos daría esa expresión 2 seno cuadrado de x cubo más 1. Más es este signo de acá. Hacemos lo mismo, dividimos todo esto entre 2 seno de x cubo más 1. 2 entre 2 nos da 6, la x al cubo se mantiene y el seno de x cubo entre seno de x cubo más 1, toda esa expresión entre esta nos da 1, así que solo dejamos el coseno de x cubo más 1. Y vamos a hacer lo mismo con esta, 6 entre 2 a 3, el x cuadrado lo dejamos, el x cubo se hace 1, perdón, el seno se hace 1 con este seno y solo nos queda el coseno de x cubo más 1.
todo este es otro factor. De ahí tenemos menos, hacemos ese producto, 2 por 2, 4x cuadrado, más 2 por 1, 2x, y todo eso multiplicado por seno cuadrado más 1 dividido entre x cuadrado más 2 al cuadrado. Todavía podemos este de acá incluirlo dentro de este factor, para dejar solamente varios productos de distintos factores. Si incluimos este en estos factores que teníamos, nos quedaría, lo vamos a poner ahí adentro, 4x cuadrado y ahí tendríamos, es una expresión bastante grande, pero si no nos piden en el ejercicio que la sigamos trabajando, entonces la podemos dejar hasta este punto donde no teníamos derivadas. Ya habíamos terminado de derivar toda la expresión. Exacto. Cuando ya no tenemos derivadas indicadas, significa que ya encontramos la derivada de la función. Y si no nos piden simplificar, la podemos dejar hasta allí. Ahí porque empezamos a ver qué podíamos hacer, encontrar factor común, e incluso podríamos seguir tratando de simplificarla, ¿verdad? Pero hasta ese punto, esa es la derivada. Ya ahí ya la encontramos, esa es la derivada de la función. ¿Qué es lo que aplicamos para encontrar esa derivada? Primero, la regla del cociente. Después de la regla del cociente, tuvimos que aplicar la regla del producto. Después, tuvimos que aplicar la regla de la cadena para el seno cuadrado. Y por último, derivamos lo que estaba dentro del ángulo del seno. Y eso fue todo lo que hicimos para encontrar esta derivada. Vaya. ¿Qué otra función les gustaría? Por ejemplo, vamos a ver la 16.
Vaya, la 16 nos dice esa expresión. Vaya, ¿cómo vamos a hacer para derivarla? ¿Qué tendríamos que aplicar? No es un producto, porque la del seno, tenemos que aplicar la derivada del seno. El seno no está elevado a ninguna potencia, entonces como no está elevada a ninguna potencia no tenemos que aplicar la regla de la cadena, simplemente decimos la derivada del seno es el coseno, ponemos lo que está dentro, pero recordemos siempre que el ángulo de este seno es toda esta expresión. Entonces siempre que el ángulo sea distinto de 1, de x, multiplicamos la derivada del seno, el coseno, por la derivada de lo que está adentro. Entonces comenzamos. La derivada del seno es el coseno y ponemos todo el ángulo es coseno de x más 1 al cuadrado. Esto lo vamos a multiplicar por la derivada del coseno de x más 1 al cuadrado. Aquí ya derivamos una vez. ¿Qué es lo que derivamos? Derivamos el seno. La derivada del seno es el coseno, ponemos todo el mismo ángulo. Ahora lo multiplicamos por la derivada de lo que está en el ángulo, que es coseno de x más 1 al cuadrado. El siguiente paso es derivar esa expresión que nos quedó indicada. La derivada del coseno, ¿quién es? Es menos seno. Entonces, menos seno de x más 1 y todo eso está al cuadrado. Pero tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está dentro de el ángulo, que sería por la derivada de lo que está en este ángulo, en el ángulo del coseno. Entonces aquí nos falta multiplicar por la derivada de x más 1 elevado al cuadrado. Para derivar esto, como toda esa expresión está elevado al cuadrado, tenemos que bajar el exponente, disminuirlo en 1 y multiplicar por la derivada de lo que está bajo ese exponente, es decir, la derivada de x más 1. Entonces, para derivarlo, bajamos el exponente y disminuimos en 1 ese exponente. 2 menos 1 es 1, ¿verdad? Y el 1 no lo ponemos. Ahora esto lo multiplicamos por la derivada de lo que está adentro, que es la derivada de x más 1. Pero la derivada de 1 es 0 y la derivada de x solo nos queda el coeficiente de x es 1. Entonces 1 más 0 es 1. La derivada de x más 1 es 1, así que este 1 podemos quitarlo porque cualquier expresión multiplicada por 1 es la misma expresión. Pero la vamos a poner para que veamos que esa derivada es 1.
Y ahora podemos ordenarlo un poco. Por ejemplo, ponemos primero 2x más 1 y esto está multiplicado por el coseno del coseno de x más 1 al cuadrado. Este signo menos lo podemos sacar aquí al principio y ya el seno nos quedaría sin ese signo. Entonces sería seno de x más 1 al cuadrado. Y esa sería la derivada de esa expresión. Entonces se fijan cómo fuimos haciéndolo. Primero derivamos el seno. La derivada del seno es el coseno y dejamos el mismo ángulo por la derivada de lo que está en el ángulo. Entonces dejamos indicada la derivada de lo que está en el ángulo. Derivamos lo que está en el ángulo. Entonces la derivada del coseno es menos seno, pero el ángulo todavía tenemos que derivarlo, el ángulo de este coseno. Entonces por la derivada de x más 1 al cuadrado, bajamos el exponente para derivar esta expresión, disminuimos en 1 y todavía tenemos que multiplicar por la derivada de lo que estaba bajo ese exponente 2. Nos dio 1 y de ahí solo ordenamos. ¿Preguntas? Ajá. ¿Cuál? Después de plantear aquí. El primero. Aquí. Aquí. Ajá. Sí, aquí está. Aquí está. Es este de aquí. Ajá. Derivamos lo que está en el ángulo, ¿verdad? Y lo planteamos aquí. Al derivar lo que está en el ángulo nos dio esto. Y todavía teníamos que derivar lo que está en este ángulo, que es x más 1 al cuadrado. Y de ahí bajamos el exponente y planteamos la derivada todavía de lo que está dentro de esta potencia, que es x más 1. Se derivaron los dos ángulos. Se derivó este ángulo, que era el coseno de x más 1 al cuadrado, y después el ángulo que le quedó al seno, que es x más 1 al cuadrado. ¿Quieren ver otro parecido? Vamos a ver si hay aquí otro. Vamos a ver. Pero con este ejercicio quedó todo claro, ¿sí? Si lo van haciendo paso a paso, se van a dar cuenta que ahí van a ir, no les va a costar tanto ir encontrando las derivadas. Vaya, vamos a hacer este que dice tangente cuadrado de x menos x cuadrado, y todo esto está elevado al cubo. Ese es el 42, pero le vamos a agregar algo, porque dijimos que vamos a practicar también la derivada de funciones logarítmicas. Entonces le vamos a agregar un logaritmo natural. Vale, ahí tenemos la función. Vamos a comenzar
como cuando tenemos una suma, derivamos la primera expresión de ahí más la derivada de la otra, ¿verdad? En una suma vamos derivando cada parte, la derivada de esta y después más la derivada de esta otra. Así que vamos a comenzar con la expresión que está elevada al cubo. ¿Qué tenemos que hacer? Como todo eso está elevado al cubo, aplicamos la regla. Muy bien, entonces bajamos el 3 y ponemos toda la expresión así como está, la dejamos igual, menos x cuadrado, y ese 3 lo disminuimos en 1, entonces nos queda al cuadrado. Ahora tenemos que multiplicar por la derivada de todo lo que estaba bajo esa potencia. Lo que está bajo la potencia es tangente cuadrado de x menos x cuadrado. Tenemos en contra esa derivada. Más, ahora vamos a derivar el logaritmo natural. La derivada de un logaritmo natural es una fracción. En el numerador ponemos la derivada de lo que está dentro del logaritmo. Entonces, la derivada de x al cubo más 2. Y en el denominador ponemos la expresión que está dentro del logaritmo sin modificarla. Así se derivan los logaritmos naturales. La derivada de lo que está dentro en el numerador entre esa expresión en el denominador, lo que está dentro del logaritmo. ¿Qué nos falta por derivar? Los que nos quedaron indicadas fueron esta de acá, todavía la tenemos que derivar, y esta de acá. Seguimos entonces. En la primera expresión, en esta, tenemos una resta, así que derivamos primero la tangente cuadrado y de ahí menos y planteamos la derivada de la otra. La derivada de la tangente cuadrado, como es una trigonométrica elevada a una potencia, ¿qué tenemos que hacer? Bajamos el exponente, muy bien, bajamos el exponente y vamos a disminuir en 1 la expresión. Está al cuadrado, la disminuimos en 1. Entonces solo nos queda tangente, ¿verdad? 2 menos 1, solo nos queda tangente de x. Pero esto tenemos que multiplicarlo porque ya habíamos dicho, es como que si tuviéramos la tangente de x, todo esto elevado al cuadrado, a una potencia. Entonces bajamos el 2 y disminuimos en 1, pero tenemos que multiplicar por lo que queda adentro. ¿Y qué es lo que queda adentro? Lo que queda adentro es la tangente de x. Entonces tenemos que multiplicar por la derivada de la tangente de x. Ahora menos la derivada de x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x. ¿Vamos bien hasta aquí? Vale. La derivada de la tangente de x, ¿quién es? Muy bien, entonces quitamos esto y vamos a poner secante al cuadrado de x y pues ahí teníamos menos 2x.
Ahora vamos a derivar esta expresión que está en el numerador. La derivada de x al cubo es 3x cuadrado y la derivada de una constante es 0. Así que veamos lo que nos ha quedado. Tenemos, primero derivamos la expresión que estaba elevada al cubo bajando el 3 y disminuyendo en 1 el exponente, nos quedó un 2. Luego multiplicamos por la derivada de lo que estaba dentro y la derivada de lo que estaba dentro era una resta, así que cada término lo derivamos por separado. La derivada de la tangente cuadrada, bajamos el 2 y disminuimos en 1 y multiplicamos por la derivada de lo que quedó adentro. Dijimos que lo que quedaba adentro era la tangente, así que la derivada de la tangente es secante cuadrado menos la derivada de x cuadrado, que era 2x. Y todo eso se está multiplicando, más la derivada del logaritmo, que esa estuvo bastante sencilla. Y esta sería la respuesta. Ya así nos queda la derivada de esa función. Vaya, vamos a encontrar la derivada de esta función. Como son sumas, vamos a ir derivando cada término por separado, porque en una suma, pues esa es la regla, cada uno, y dejamos el signo, ya sea suma o resta, en este caso son sumas. Primero, la derivada de 2x, solo nos queda 2. Para la derivada de este coseno cubo, ¿qué tenemos que hacer? El coseno está al cubo y el ángulo, lo que está dentro del coseno, es un logaritmo. Entonces, primero, ¿qué tenemos que hacer? Primero tenemos que, como está al cubo, bajamos. Muy bien. Vamos a expresar este coseno cubo de otra manera para que vean o lo vean más fácil hacer la derivada. Este coseno cubo significa que toda la expresión que es desde el coseno, todo su ángulo, toda esa expresión está elevado al cubo. Ahora es como que tenemos este exponente y tenemos que bajarlo y disminuirlo en 1. No sé si les es más fácil verlo así. Este exponente es que lo hemos puesto afuera del coseno, es equivalente a ese coseno cúbico. Entonces lo bajamos y nos queda 3 por 5, 15. Toda la expresión bajo el cubo la dejamos así como está. Coseno, el ángulo es un logaritmo natural de x cuadrado más 1. Pero ese exponente que está al cubo tenemos que disminuirlo en 1. Entonces ya no nos va a quedar al cubo, sino que ahora lo vamos a poner al cuadrado. Multiplicamos por la derivada de lo que está bajo ese cubo. ¿Y qué es lo que está bajo esa expresión? Es todo este coseno, ¿eh? Entonces tenemos que multiplicar por la derivada de coseno con el ángulo logaritmo natural de x cuadrado más 1. Más la derivada de esta expresión, que es una función exponencial que
está elevada a la secante de x. ¿Cuál es la regla para derivar la función exponencial base e? Para derivar esa función, lo primero que hacemos es derivamos lo que está como exponente. Entonces, tenemos que poner la derivada de la secante de x porque ese es el exponente. Eso lo multiplicamos por la misma función. La exponencial elevada a la secante de x. Y esa es la derivada de esa función. La derivada de lo que está en el exponente por la misma función así como aparece. En este caso, porque la base es e. Si la base fuera distinta de e, por ejemplo, si la base fuera 3 o 4 o 5, pues multiplicamos por el logaritmo natural de la base. Pero en este caso, como es e, eso no lo hacemos. ¿Qué nos falta derivar? Nos falta derivar esta de acá y nos falta derivar la secante. Vamos a comenzar con el coseno. La derivada del coseno, ¿quién es? Menos seno, muy bien, es menos seno y el ángulo lo dejamos así como está. El ángulo es el logaritmo natural de x cuadrado más 1. Pero ahora tenemos que multiplicar por la derivada del ángulo. Tenemos que indicarlo. La derivada del ángulo, el ángulo es logaritmo natural de x cuadrado más 1. Y ya tenemos aquí la derivada de la secante. La derivada de la secante es secante de x por tangente de x. Esa sería la derivada. ¿Todavía nos falta derivar? Sí, todavía nos queda aquí indicado este logaritmo. La derivada de un logaritmo natural dijimos que es, en el numerador ponemos la derivada de lo que está dentro del logaritmo y en el denominador, eso en el numerador, y en el denominador ponemos la expresión que está dentro del logaritmo sin modificarla. Ya solo nos queda indicada esa expresión en el numerador. La derivada de x cuadrado más 1 es 2x, bajamos el 2, disminuimos en 1 y la derivada de una constante es 0. ¿Qué podemos hacer aquí? Lo único que podemos hacer es ordenar un poco y hacer algunos productos. Por ejemplo, este negativo lo vamos a sacar . Esa es la única expresión que vamos a modificar un poco. El signo negativo lo sacamos. 15 por 2, 30x. 30x está multiplicando al coseno del logaritmo natural de x cuadrado más 1, y todo ese coseno está elevado al cuadrado, pero ese cuadrado se lo vamos a poner aquí al coseno. Es más fácil de esa manera y es equivalente. Ahora ponemos el seno del logaritmo natural. Como ya sacamos el signo negativo, pues el seno ya nos queda sin ese signo. El seno del logaritmo natural de x
cuadrado más 1. Como ya multiplicamos el 15 por el 2x, pues ese ya no lo ponemos. Y en el denominador nos queda x cuadrado más 1. Y esa sería la derivada de la función. ¿Preguntas? Vale, la derivada primero bajo el 2. Secante ese es el ángulo, ¿verdad? Coseno de 4x es el ángulo. De secante, porque si se fija, este secante cuadrado es como tenerlo el cuadrado de esta manera. Bajamos el 2, disminuimos en 1, pero todavía tenemos que multiplicar por la derivada de todo lo que nos queda dentro, que es la secante del coseno de 4x. Nos queda abajo este exponente 2. Así que tenemos que multiplicar por la derivada de la secante del coseno de 4x. De ahí sí, más la derivada de este logaritmo natural. ¿Cómo le quedó la derivada del logaritmo natural? Es una fracción. La derivada de este logaritmo es la derivada de lo que está adentro, que es el seno cuadrado, muy bien, entre esa misma expresión, pero en el denominador, seno cuadrado de x. Esta derivada, primero, la de la secante, ¿cómo les quedó? La derivada de la secante, ¿quién es? Secante por... Entonces es secante de coseno de 4x, que es el ángulo, por tangente del coseno de 4x, que ese es el ángulo, coseno de 4x. Así tenía que quedarles. Por secante de coseno de 4x por tangente de coseno de 4x. Ahora multiplicamos por la derivada de ese ángulo, que sería la derivada del coseno de 4x. ¿Así lo tenían? ¿Y usted, Iris? Vale, ahora falta multiplicar por la derivada de ese ángulo. ¿Cuál es el ángulo? Coseno de 4x. En este caso, en la derivada del seno cuadrado, este seno es como que tengamos el seno de x elevado al cuadrado. Así que tenemos que bajar el exponente, lo disminuimos en 1, solo nos queda seno de x, y tenemos que multiplicar por la derivada de lo que está adentro. ¿Y qué es lo que está adentro? O sea, lo que está bajo la potencia es el seno de x. Así que tenemos que multiplicar por la derivada del seno de x, y la derivada del seno de x es coseno de x. Solo nos falta derivar este coseno de 4x. La derivada del coseno de 4x es... La derivada del coseno es menos
seno de 4x, y esto lo tenemos que multiplicar por la derivada de el ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 4x. La derivada de 4x es 4. Y ahí terminamos de derivar. Ahora podemos hacer algunos productos. Por ejemplo, este secante del coseno de 4x es igual que este. Entonces sería secante cuadrado del coseno de 4x. Este signo negativo lo vamos a poner al principio y vamos a multiplicar el 2 por el 4 y nos va a dar 8. Y vamos a simplificar un seno con este seno con 1. Así que solo nos va a quedar 2 coseno de x sobre seno de x. Aquí la vamos a elevar al cuadrado y vamos a quitar una secante. Ya nos queda por tangente. Quitamos este negativo y quitamos este 4. Quitamos el seno y le quitamos el cuadrado a este. Y esa sería la respuesta. ¿Así les quedó? ¿O qué les quedó distinto? ¿Qué le quedó distinto a ustedes? Este así le había quedado. El logaritmo sí le quedó así. Pues está correcto. De ahí quizás fue aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El cuidado que tenemos que tener en estas derivadas, bueno, lo que nos ayuda es practicar, pero el cuidado que tenemos que tener es ir, por ejemplo, las trigonométricas, cuando están elevadas, este es un error bastante común, que cuando están elevadas a una potencia, se nos olvida multiplicar por lo que queda dentro, ¿verdad? Por ejemplo, aquí la secante estaba al cuadrado. Entonces la secante, lo que les puede ayudar es expresarlo de esta forma. Es decir, que si tienen por ejemplo, una secante cuadrado, exprésenlo así. Entonces van a saber que el 2 lo van a bajar, van a disminuir el exponente en 1 y tienen que multiplicar por la derivada de lo que les queda dentro. Y en este caso la derivada de lo que estaba dentro es la derivada de la secante, el secante por tangente. El ángulo no lo cambian, dejan el mismo ángulo. Y después multiplican por la derivada de ese ángulo. Y así, paso a pasito, van a poder hacerlo. Practicar. Pueden practicar con esos ejercicios que están en el libro. Están bastante interesantes, aplican varias de las reglas en algunos, y la del producto, el cociente, hay trigonométricas, hay raíces. Entonces con eso pueden practicar. ¿Por qué practicar?